para Desarrollemos Chile. Soy Arturo Ruiz. Me he topado con un artículo de revista Quillette del 7 de octubre de 2019, es decir, de pocos días antes de nuestro así llamado estallido delictual. El artículo se titula Oikofobia, nuestro odio occidental a nosotros mismos. El artículo fue escrito por Benedict Beckelt, filósofo sueco emigrado en su juventud a Nueva York. Quillette es una revista online australiana que en un principio se centraba en temas más bien científicos, pero que se ha ido transformando en parte de la batalla cultural, defendiendo los valores occidentales como la libertad de expresión, o sea, hoy en día es de derecha. Una rara publicación necesaria de intelectuales de derecha que, como sabemos, en nuestras latitudes latinoamericanas no abundan. La palabra oikofobia significa el odio a la propia cultura y o a la propia patria. Según nuestro autor, una enfermedad que afecta a las élites intelectuales de Occidente. Afirma, la forma más sencilla de definir la oikofobia es como el extremo opuesto de la xenofobia. Así como la xenofobia significa el miedo, el odio a los extraños extranjeros, la oikofobia significa el miedo, el odio al hogar o a la propia sociedad o civilización, siendo oikos la antigua palabra griega para hogar o casa. El término fue acuñado en este sentido por el filósofo británico Sir Roger Scruton en 2004 en su libro England and the Need for Nations. Llama a oikofobia a la necesidad sentida de denigrar las costumbres, la cultura, las instituciones que son identificables como nuestras. Como sugiere el título de su libro, Scruton se ocupa principalmente de Inglaterra, por lo que sitúa en este marco el auge de la oikofobia después de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucho de cierto en esto, pero también es cierto, para ir más allá de Scruton, que el oikofóbico ocurre y se repite a lo largo de la historia. La ecofobia que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial es, por lo tanto, solo la última manifestación del fenómeno y nada verdaderamente nuevo. La razón por la que estamos experimentando ecofobia en los Estados Unidos hoy en día es que estamos en la misma fase de desarrollo histórico que Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial o un poco antes. Una gran potencia, pero en declive. Como muchos conceptos filosóficos, en especial los nuevos, la palabra oikofobia no aparece aún en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por si acaso si alguno la quiere buscar. Beckel se refiere principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa. Cabe preguntarse qué relación puede tener el fenómeno descrito con nuestro Chile. Chile no es una gran potencia. Antes del 18 de octubre aquel, nuestro país era con mucho una potencia en ascenso, liderando el barrio latinoamericano. Sin embargo, este no es el mejor barrio del mundo tampoco. Con todo, los síntomas de la oikofobia los vimos este 18 de octubre, aquel 18 de octubre, y durante el proceso que produjo el afortunadamente rechazado mamarracho. Chilenos indignos de ese nombre insultaron su propia bandera, izaron una bandera supuestamente mapuche y evidentemente separatista, se negaron a cantar el himno nacional y, el broche de oro, el escándalo que recordamos durante el cierre de la opción apruebo que, según Alejandra Valle y otra mujer que no recuerdo, los fachos, como llaman a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos, no éramos capaces de entender porque somos tontos. Efectivamente, la izquierda oicofóbica se cree superior moral e intelectualmente a todos aquellos que aún amen su patria y su cultura. Para entender cómo se relaciona la oicofobia con nosotros, dejemos que nuestro recién descubierto autor nos ilumine. Dice nuestro amigo Beckel, para dar una breve reseña de este desarrollo, podemos decir que, al principio, un pueblo relativamente incivilizado e inculto, pero poseído de una gran movilidad y una fuerza inaudita, despierta y, por así decirlo, va a la guerra al servicio de sus deidades. Los éxitos iniciales contra los pueblos circundantes conducen a una mayor riqueza y prestigio y se forja una identidad nacional, acompañada de epopeyas literarias y otros accesorios de la cultura.
Eventualmente, el pueblo alcanza su pináculo de éxito, con tanta riqueza que se puede establecer una amplia y permanente clase de ocio, y esta era de mayor poder político generalmente coincidirá, más o menos, con el pináculo de los logros culturales y científicos de la nación. Finalmente, hay suficiente riqueza de poder para que la clase ociosa y en muchos casos también para las personas más bajas en la escala social se ocupen más de alcanzar estados más altos de riqueza y prestigio frente a sus compatriotas que de la salud de la comunidad misma. Aquí es donde se instala la alcufobia. Se crean diversos intereses que se ven unos a otros como enemigos mayores que como amenazas extranjeras. Dado que el enemigo común de la civilización ha sido rechazado con éxito, ya no puede servir como un objetivo efectivo para el sentido de superioridad de las personas. Y la psicología humana generalmente requiere un adversario con el propósito de autoidentificación, por lo que se crea un nuevo adversario, otras personas dentro de la misma civilización. Chile sí había logrado cierto nivel de progreso y estabilidad inusitados, como lo sabe cualquiera de mi generación llamada Generación X, pero los jóvenes en general no lo saben y los pocos que sí pueden saberlo, lo saben como un hecho histórico y no como un recuerdo o una vivencia. Yo no vengo de una familia pobre, tampoco rica, pero mi madre era juez y al principio de su carrera se desempeñaba como juez subrogante de menores en Valdivia, en el frío sur de Chile. Los juzgados de menores eran, hasta antes de la reforma judicial, una mezcla entre tribunales de familia y tribunales que evaluaban la responsabilidad penal de los menores de edad. En ese tribunal, mi madre me llevó a ver la audiencia de El Travolta, un muchacho de unos 15 años que se veía menor y pequeño, seguro debido a la mala alimentación. A fines de febrero, El Travolta había cometido un delito menor y se había quedado esperando a que llegara la policía. Su intención, declarada en la audiencia, era que lo metieran a la cárcel para pasar allí el invierno y no pasar hambre ni frío. La idea de mi madre era que yo sopesara lo privilegiado que era por haber nacido en una familia decente. Funcionó. Si bien Chile no ha llegado aún a ser un país desarrollado, estuvo cerca. Además, los chilenos también formamos parte de la cultura occidental, aunque sea de segunda mano, como decía Jorge González. Hablamos castellano, una lengua europea que además es resultado de la transformación del latín. Somos cristianos, al menos culturalmente, ya que, al igual que en el resto del occidente, la religiosidad ha disminuido, pero nuestro código moral sigue teniendo el cristianismo como base. Estaban las condiciones para que en Chile también surgiera lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, que consiste en el impulso de competir contra otros incluso a través de distinciones menores como una acción virtuosa o el dispositivo más nuevo. Esto se convierte en una motivación a través de la cual un interés particular expresa su superioridad sobre los demás. A este respecto dice nuestro autor: esta competencia doméstica significa que, al rechazar la propia cultura como atrasada, uno se coloca automáticamente por encima de todos los demás intereses que forman parte de esa cultura. En las primeras etapas del desarrollo de la civilización, la cooperación de una mayor proporción de la población es esencial para la supervivencia en un momento en que la nación es más pobre y los individuos dependen más unos de otros para su seguridad básica. Pero una vez que la sociedad ha despegado y se ha vuelto próspera, hay una mayor oportunidad de sobresalir y, por lo tanto, más espacio para que las personas comiencen a criticar su propia cultura en un esfuerzo por salir adelante y sobresalir personalmente. La gente siempre es egoísta, por supuesto, pero el abismo entre el interés propio inmediato y el interés de la nación es menor cuando esta nación es más pequeña y débil. Así pues, nos encontramos teniendo problemas de gente blanca, como dicen los americanos, cuando se refieren a problemas que la gente pobre no tiene. Nuestro autor afirma que los oicofóbicos dominan en las áreas de izquierda, mientras que los no oicofóbicos y en algunos casos los xenófobos y los reaccionarios anti-oicofóbicos dominan en las áreas de derecha. El aumento de la hostilidad entre estos dos bandos en Estados Unidos llega en el momento esperado, ya que el país ya ha caído de su cumbre y está descendiendo lentamente hacia el otro lado.
el desarrollo histórico de la oikofobia ha tenido un efecto debilitante en muchos aspectos de nuestra sociedad, en su cultura, política y ejército. Pero Chile no ha llegado a ninguna cumbre, ¿o sí? Hasta 2019 al menos, Chile no tenía que tener de sus antiguos enemigos. Recordemos que casi hubo una guerra con Argentina recién en 1978. No tuve que investigarlo, yo lo recuerdo, pero mucha gente adulta no. Pobres extremos como aquel Travolta ya no son comunes, como lo eran en décadas pasadas, y hoy prácticamente todo el mundo tiene educación media y muchas personas tienen educación superior, lo que es parte del problema, ya que la educación universitaria está casi completamente ideologizada por la izquierda, que es precisamente la que más odia la cultura occidental de la cual ha nacido. El fenómeno ya fue descrito por Platón en La República, en cuyo libro 8 afirma que a mayor libertad e igualdad, más los ciudadanos pondrán sus intereses por encima de los de la nación. Al parecer, en Chile alcanzamos las condiciones para el desarrollo de la eucofobia, lo que es preocupante, ya que la eucofobia es una de las causas de la caída de las civilizaciones. Nuestro autor concluye diciendo: es una lástima que estemos en las garras de la oikofobia y es indicativo de cómo hemos dejado que otras culturas desplacen a la nuestra. Es una lástima porque debería ser posible expresar interés y aprender de otras tradiciones y al mismo tiempo seguir apreciando la propia herencia. Pero muchas personas son incapaces de manejar ese equilibrio y cuanto más oikofóbicos nos volvemos y más abrazamos la idea de la diversidad cultural, más nos alejamos de nuestras fuentes y por lo tanto de la comprensión de nuestra propia cultura. Como no entendemos esta cultura, a menudo se oye a occidentales oikofóbicos referirse con desdén a los valores occidentales o a aquellos que dicen a devorar los valores occidentales. Pero en realidad, esas mismas personas desdeñosas adoran los valores occidentales, simplemente no lo saben, es decir, no saben que son occidentales. Es porque el orgullo por nuestra civilización está totalmente justificado, lo que no niega la conciencia de su deficiencia y de los crímenes del pasado. Es por eso que debemos comprender el fenómeno de la oikofobia, ya que al comprenderlo podemos finalmente combatirlo. Una vez que nos demos cuenta de que la oikofobia es un tipo de patología que se desarrolla en distintas circunstancias sociohistóricas y que no implica ningún pensamiento independiente particular interesante, sino que no es más que una reacción instintiva, entonces estaremos mejor equipados para enfrentarla en nuestra vida cotidiana. Nosotros no somos una gran potencia, pero somos parte también de la civilización occidental. Hemos visto que con la bandera de la diversidad se deña toda tradición chilena o simplemente occidental y al final de la campaña del apruebo supimos lo que hacen con nuestra propia bandera. Un grupo que odia a su país no puede gobernar ese país. Lo que no jugamos es más importante de lo que parece, tal vez la propia sobrevivencia de Chile. Bueno, espero que esta reflexión haya sido un aporte para todos ustedes. Para mí fue un aporte haber descubierto este autor, que estoy constantemente tratando de descubrir cosas nuevas en distintas publicaciones. A él lo conocí recién esta semana, me pareció bastante conveniente traerlo a colación en Chile, porque curiosamente en Chile está pasando lo mismo. Eh, Así que espero que esto les haya servido y aportado. No voy a decir que les haya gustado, porque no nos gusta la ecofobia, es un fenómeno más bien maligno, más bien desagradable, un fenómeno que no nos gusta, digamos, pero hay que entenderlo. Bueno, les recuerdo que también parte de la ecofobia es el odio a la masculinidad, y cosa que trato en mi último libro, Hombres Fachos, disponible en las mejores librerías. Todavía quedan por ahí algunos estallidos satánicos, es un libro muy entretenido que disfruté mucho escribir. Cuando se agote completamente, vamos a ver si sacamos una nueva edición o algo. Pero insisto, es un libro que es entretenido y que además nos dice la relación de lo esotérico con los movimientos políticos que existe. Yo no estoy diciendo que exista el diablo, ni que existan espíritus, ni nada de eso. Yo no me voy a pronunciar sobre eso. Lo que yo crea no importa, digamos. Lo que importa es lo que yo sé y puedo compartir, digamos, no mis creencias, digamos. Y bueno, eso es lo que hago en ese libro.
Eso sería, y bueno, nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad aquí en Cuasinosis, y para Desarrollemos Chile ha sido Arturo Ruiz. Para Desarrollemos Chile, soy Arturo Ruiz.